Preciada mujer, bienvenida nuevamente a Ancla en la Verdad. Estamos descubriendo a una mujer valiente y esa vez terminamos con esta lección. Y te invito a que me acompañes a revisar los últimos interrogantes. Número 17. ¿Con qué señales extraordinarias se encuentran estas mujeres cuando llegan al sepulcro el primer día de la semana? Vamos a ver que se dan cita a diversos fenómenos inexplicables. Hay un sismo y el relato nos dice que es un sismo provocado por un ángel que baja del cielo para remover la piedra del sepulcro. Y pues removiéndola, se sube en ella y se sienta a esperar a estas mujeres que vienen en camino. Cuando ellas llegan, ellas ven a dos seres con un aspecto que brillaba como relámpago y sus vestuarios eran como tan blancos como la nieve. Otra señal que se presentó es que recordemos que el sepulcro estaba resguardado por soldados del Imperio Romano y estos soldados, al ver todo este fenómeno, temblaron de miedo y cayeron como muertos. Otra señal, el ángel habla con las mujeres. Otra señal, el sepulcro vacío. Otra señal, vieron a Jesús las mujeres. Y la extraordinaria, Jesús habla con ellas y les dice: no tengan miedo. Todos estos fenómenos responden a una dinámica celestial. Son situaciones que nos permiten descubrir que es un lenguaje que viene del cielo, que no lo podemos explicar con un razonamiento intelectual, sino a la luz de la fe. Pregunta número 18. ¿De qué manera descubres que es una realidad la resurrección de Jesús? Totalmente podemos entender que es un evento histórico. Hay registros, hay testimonios, hay evidencias. Sin embargo, pues muchos se quedan en este plano intelectual y ya toda esta fenomenología que existe en el evento de la resurrección, ya esa no es considerada como algo que sea como entendible a la luz de la razón. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos libros, tenemos la Biblia, pero ¿qué más necesitamos para entender toda esa realidad? Pues necesitamos un entendimiento espiritual. Todo esto que estamos aquí comentando, pues sabemos que es la base de nuestra fe. La resurrección, ese sepulcro vacío, solamente se puede entender a la luz del lenguaje espiritual. Número 19. ¿Cómo puedes incluir el valor en tu recorrido en la vida? Recordemos que valor tiene acepciones y en esta historia se cumplen todas estas acepciones. Por una parte, el valor implica un costo y sabemos que el sacrificio de Jesús es para nuestra redención, es para nuestro rescate. Es decir, que el valor de nuestra vida, Jesús la tomó en su propia vida para que nosotros también podamos tener vida en abundancia y esa vida eterna. La segunda acepción es el valor de nuestra vida. Es decir, que somos valiosas para el Señor, a tal grado que Él da su vida por nosotros.
porque somos hijas de Dios. Y la tercera acepción es el valor como esa valentía. Vemos que en esta historia, con estas mujeres, se cumple ese valor de ir hacia lo desconocido. Vemos que en el evento de la crucifixión se dan cita a las multitudes y vemos que muchas de ellas dan la espalda a la cruz y se retiran golpeándose el pecho. Pero estas personas que pertenecen a los conocidos de Jesús, ellos se quedan a distancia observando todo eso. Y eso, pues, nos permite entender que hay un futuro que va a implicar cosas inciertas, que nuestra fe se va a poner a prueba, que hay situaciones donde pues reconocemos que nos da miedo, algo que no conocemos, pero que en esta historia estamos viendo cómo el valor es fundamental para llevar una vida de fe. Vemos también que cuando ellas van al sepulcro, esa fe las va impulsando y esa misma fe las sorprende cuando ellas entienden y son conscientes de la resurrección de Jesús. Y pregunta número 20. ¿Cómo te acerca esta enseñanza a Jesús? Después de toda la aflicción por la que pasan sus seguidores, reconocen el triunfo, la victoria de Jesús. Entonces es un poco también trasladarlo a nuestra vida espiritual. Vamos a pasar por aflicción, pero sabemos que lo que sigue es la victoria, es el triunfo en Jesús. El valor que necesitamos es reconocer todos nuestros pecados, ir a la cruz, ir a ese lugar donde sabemos que ahí quedaron y que ya no necesitamos vivir perseguidos por nuestras culpas. Es un lugar donde podemos saber que hay plenitud de conciencia, de tener la certeza de que Dios en Jesús ha perdonado nuestros pecados. Tenemos el perdón. Por supuesto, también esta historia nos acerca a Jesús sabiendo que por sus méritos nosotros podemos perdonar a quienes nos ofenden, a quienes nos han lastimado, a quienes en el camino nos vamos encontrando y tenemos algún problema. Todo eso lo podemos en el poder de Jesús. Y hay una historia. En el capítulo 6 de Marcos vemos cómo los discípulos van en una barca de noche y de pronto ven pasar a alguien que ellos lo ven como una aparición y se llenaron de miedo. Pero él se acercó, era Jesús mismo, se acercó a ellos y les habló, les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta lección nos recuerda que si vivimos en nuestras fuerzas, tratando de ser valientes, nos vamos a encontrar como esos soldados romanos, esos soldados tan valientes, esos varones de guerra, allí llenos de miedo y en el suelo como muertos. No podemos tomar las cosas en nuestras fuerzas. Lo que necesitamos es llenarnos del poder de Dios y de su voz. Él nos habla a través de su palabra y es lo que nos da el valor
para seguir adelante en el camino hacia futuro llenos de fe. Y bueno, pues estas son prácticamente las enseñanzas con las que nos podemos quedar. Por supuesto, las que tú también puedas aportar, es una maravilla. Y vamos a quedarnos con un texto que seguramente alguna vez has escuchado y tiene mucho impacto en tu vida espiritual, porque escuchamos la voz de Dios cuando nos dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y recuerda, ancla en la verdad.